Y ahora invito a José Luis Díaz Vélez con la ponencia denominada El origen de los mormones en Arica. José Luis es ingeniero de control de gestión y licenciado en educación. Él posee una amplia experiencia internacional, ha visitado 24 países en diferentes continentes y también diversos sitios arqueológicos, ¿no? En los últimos 3 años ha estudiado los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Chile. Así que le vamos a dar fuertes aplausos para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias por la presentación. Es un verdadero privilegio poder hablar a estudiantes y un grupo de académicos aquí en la Universidad de Tarapacá. Bueno, para poder entender el contexto de cómo la Iglesia mormona o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llega a la ciudad de Arica, hay que remontarse a las colonias mormonas de México. Entendiendo que los mormones practicaban la poligamia, es decir, tenían una gran cantidad de esposas y no podían gozar de la libertad religiosa en plenitud en los Estados Unidos, buscan lugares para poder practicar la poligamia y encuentran las fronteras de México, que se conocen como las colonias de Chihuahua, Juárez y otras más. Entonces la principal migración se comenzó en 1882 y en 1890 la Iglesia mormona termina la práctica de la poligamia, pero queda en las colonias. ¿Ya? Por lo tanto, se convierten en ciudades y muchos de ellos también, sus descendientes, son personas que hablan a la perfección el español y el inglés. ¿Ya? Muchos de ellos también van a la universidad y son ingenieros. El mapa de esta zona de investigación se centra en la frontera, como ven, Tacna, la línea de la Concordia y Arica. En un contexto histórico geopolítico, ya aquí han transcurrido 27 años de la reincorporación de Tacna al Perú. Sucede esto en una frontera, ya, South Cooper Corporation se funda en 1952, lo que lleva al origen de Toquepala, una mina de cobre al interior de Tacna. Y bueno, esta es la fotografía de 1956 de Toquepala. Y aquí llegan los primeros, estos mexicanos o norteamericanos también, que tenían conexión con Arizona, y se organiza la primera rama de la iglesia mormona en Tacna. Ahí sale una fecha desconocida, pero ahí está entre 1956 y 1957. Entonces Mario C. Robinson y Anton H. Turley, que es y también Greer, que es el profesor de la escuela de niños de colonos del Toquepala, forman el liderazgo de la iglesia en Tacna. Después, esta rama se traslada a la ciudad, hace un campamento en Toquepala y se organiza la iglesia mormona en la misma mina de Toquepala, ¿ya? Bajo los auspicios de la misión uruguaya. En 1959 se autoriza la construcción de la iglesia mormona en Toquepala, y una alta autoridad de la iglesia a nivel mundial viene a dedicar esta capilla y se transforma en la primera capilla del Perú y también la capilla en mayor altura geográfica del mundo. Aquí está la fotografía del presidente Kimball, o el apóstol Kimball, una alta autoridad de la iglesia. Y la revista Church News en el año 62 publica una fotografía de los colonos entre mexicanos y de Arizona. Cuando hablo de mexicanos, hay que entender que era una cultura norteamericana dentro de México. ¿Ya? Entonces habían grandes cantidades de personas y también una gran cantidad de miembros de la iglesia mormona en aquella mina de cobre. Bueno, en el año 1961, los élderes Ronald Lee Clark y Elder Claude Wayne Iverson son los que cruzan la frontera desde Tacna hacia Arica para poder comenzar la predicación del mormonismo aquí en la ciudad de Arica.
Se cuenta de que una de las primeras reuniones que tuvieron fue con el gobernador don Antonio Encina de la Torre, también uno de los principales agentes del desarrollo de Arica, ¿ya? Y dice textualmente: el gobernador era una persona muy agradable y amigable, nos dijo que era de Santiago, la capital de Chile, y de allí tenía muchos amigos mormones. Bromeó un poco con nosotros, diciendo que sería mormón si fuera cierto que podía tener muchas esposas. Interpretamos ese comentario como un deseo de saber más sobre la iglesia, por lo que hablamos de una visita de seguimiento después que nos estableciéramos en Arica. En esta ocasión era muy difícil poder tener un arriendo, ya porque la Arica, al estar en un puerto libre, en un contexto de puerto libre, había mucha migración, entonces era muy difícil poder tener un lugar donde poder establecer la iglesia o arrendar un lugar para albergar a gente. En 1960, un año antes que los misioneros crucen Tacna hacia Arica, cuenta la historia cerca del colegio integrado, hay un torbellino de viento, y esta pareja de novios, Juan y Gladys Benavides, caminan sobre esta calle y llega al pecho de Juan Benavides una hoja de papel que contenía información de la iglesia. Esta revista era de las selecciones del Reader Digest y hablaba un documental en español, uno de los primeros en español, Los mormones, su religión y su vida. Luego, en julio, el 1 de julio del año 61, luego de que Juan Benavides conoce a Iverson y a Lee Clark, se bautizan en la iglesia, convirtiéndose en el primer servicio bautismal en la ciudad de Arica. Esto ocurrió en Blanco Encalada 210. Ahí tenemos fotografías de los primeros bautismos. Para la época era muy poco común tener fotografías a color. Y bueno, aquí están los 5 detallados, todos chilenos, y aquí se destaca Juan Benavides, que se convertiría en el primer líder de la iglesia en ocupar este puesto y ser chileno también. Esto es una fotografía del año 1962 en la casa Capilla de Blanco Encalada 210. Fue unos metros de esa experiencia que tuvieron del torbellino de viento que llegó esa hoja de papel. A unos metros se reunieron también en esta casa. Esta es la fotografía de aquella casa. Hay un árbol ahí que está recién plantándose. Ahí lo vamos a ver en el futuro cómo está ahora. Y bueno, ahí se reunieron por lo menos los primeros 4 años del establecimiento de la iglesia aquí en la ciudad de Arica. También Carmen Castro se convierte en la primera misionera en Arica, y que sirve su misión en Lima, Arequipa y Trujillo. Y es una acontecimiento importante donde una ariqueña toma esa decisión de poder servir como misionera, que habitualmente esta es una labor de los norteamericanos, ¿ya? La revista Leona es una revista de la iglesia. En el año 64 explica de que a 36 meses del primer bautismo realizado el 1 de julio del año 1961, cerca de 250 miembros, y existen 250 miembros de la iglesia con 2 ramas en la ciudad. Y el día 11 de mayo del año 63 se cumplían 25 semanas consecutivas con bautismos. Aquí vemos las ramas del distrito surandino. Un distrito vendría siendo como una diócesis, más o menos, y las ramas vendrían siendo como las parroquias, un símil de la Iglesia Católica. Y acá vemos nacionalidades como México, Perú, ¿cierto? Brown se hace cargo de las ramas de Toquepala, Romero se hace cargo de Toquepala, pero para los miembros de la iglesia que hablaban español, y Pucmir se hace cargo de la rama Tacna, y un chileno en la rama Arica. También se efectuaron matrimonios, ¿ya? Matrimonios religiosos en la ciudad de Arica. Habían actividades en la playa también. Ahí una de las hermanas de la iglesia sostiene una radio, por lo cual también escuchaban música ahí a altas horas de la noche en la playa de Arica.
Acá nosotros vemos otras actividades teatrales también, desarrollaban talentos artísticos también, y acá una actividad religiosa. Esto se llama, el lado derecho es lo que se llama ser confirmado miembro de la iglesia, y el lado izquierdo vemos hermanas de la iglesia con características norteamericanas, por la cual eran mujeres que provenían de la mina de Toquepala. Se crea el Distrito Surandino, él es el presidente de la misión, ¿cierto? Y aquí es los líderes de la iglesia en Arica. Es una presidencia de rama, como se conoce. El que está parado es un converso reciente en la iglesia y es un carabinero de Chile. ¿Ya? Él actuó como secretario y se convertiría en el futuro en uno de los principales líderes de la iglesia en la ciudad. Aquí hay una reestructuración. El ingeniero de minas, Marion C. Robinson de Toquepala, líder de la iglesia entre las fronteras, abarcando la ciudad de Tacna y Arica, llama a sus consejeros Brown y Benavides, y ya tiene una mayor expansión en el liderazgo. Y acá el periódico Sur de Tacna anuncia que los mormones tendrán una conferencia en Toquepala. Este periódico del 12 de julio del año 1963. Aquí Sid Robinson visita, este mexicano, nacido en Chihuahua, México, visita a la rama o los líderes de la iglesia en la ciudad de Arica. Otros hermanos chilenos también ocupan el cargo de presidente de rama, Adolfo Rivas Reyes y Isaías Muñoz. También se lleva a cabo una conferencia de distrito, en la cual también participan miembros de Tacna, Toquepala, pero se reúnen en el Teatro Municipal de Arica. Ahí es una autoridad a nivel mundial que los visita en el año 1964. Esta es una micro en la cual los miembros de la iglesia la usaban para trasladarse a las conferencias de la iglesia. Ahí vemos el distintivo Tacna Toquepala. No debe haber sido muy cómodo haber viajado allí. Aquí en el año 63, también en el diario de vida del Elder North, se describe una fotografía de Chacayuta. Era un lugar muy transitado para poder reunirse entre los miembros de la iglesia, por lo cual era un destino habitual. Aquí tenemos los salvoconductos de los misioneros. En el lado izquierdo se encuentra el salvoconducto chileno y en el lado derecho el salvoconducto peruano. También, bajo las tradiciones norteamericanas, los misioneros que servían en Arica eran invitados de manera constante en el Día de Acción de Gracias, ¿ya? Por las familias de los colonos de Toquepala. Más tarde, ya Toquepala deja de ser la única capilla de la iglesia y en el año 65 inician los trabajos de la capilla de Saucache, que se encuentra atrás del estadio Carlos Ditfors, y bueno, los miembros de la iglesia empiezan a prestar servicio como colaboradores en la construcción. Acá vemos a un hermano de la iglesia de Arequipa que trabaja como topógrafo de la construcción, y en la parte derecha, miembros de la iglesia que se reúnen durante la noche a ayudar en la construcción y a participar también de una comida. Aquí uno de los líderes de la iglesia en Arica, el hermano Mario Jiménez, él describe su diario de vida: participé en la construcción de la primera capilla. Se hizo un galpón para que vivieran los misioneros de construcción y para guardar los materiales. Recuerdo que trabajamos desde las 20 horas hasta las 3 de la mañana o de la madrugada, de lunes a sábado. Algunos miembros que participaron en la construcción fueron los hermanos Nova, Benavides, que era de este grupo o esta pareja de jóvenes que tuvo esa experiencia con la revista, Valenzuela y Romero. Esta es la fotografía más ampliada, y acá finalmente la capilla terminada. Esta es una de las principales capillas de la iglesia de Arica y que vendría siendo como un centro de la diócesis católica, un símil,
en la cual pueden congregarse alrededor de 700 personas dentro en su interior actualmente. Otra fotografía. Y aquí acá ocurre el fenómeno, el topógrafo, junto a la primera misionera de Arica, contraen matrimonio y se casan. ¿Ya? Ahí vemos la relación entre peruanos y chilenos, que se lleva a cabo un matrimonio. La sede de la iglesia en Arica deja de estar en Lima y pasa a la jurisdicción de Bolivia. Y aquí el líder de la iglesia, por conflictos internos, deja de estar en Toquepala y pasa a ser el liderazgo del distrito por un chileno, Juan Benavides. Y este carabinero pasa a ser su consejero, que se convierte finalmente en el líder de la iglesia. Bueno, finalmente en el año 69 la iglesia en Arica deja de pertenecer a la jurisdicción de Bolivia, que anteriormente era de Lima, y se convierte bajo la dirección de la misión chilena. Periódicos de la época también describen ese hecho importante, y Arica participa activamente en las actividades de la iglesia a nivel de Chile. Y este pequeño árbol, para terminar, hoy día que se encuentra en la actualidad y puede simbolizar también el crecimiento de la iglesia mormona. Esta pequeña rama se ha transformado en 12 comunidades o 12 capillas en la ciudad de Arica, y estamos insertos en lo que es la comunidad de Arica en todo su esplendor. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos.